Bienvenidos de nuevo a mi cocina, su cocina. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si son nuevos en el canal, les doy la más cordial bienvenida. Me encanta que hayan decidido unirse a esta familia culinaria. Prepárense porque hoy vamos a embarcarnos en una aventura que combina dos de mis pasiones, la cocina y las celebraciones especiales. Y cuando digo especial, me refiero a muy especial. Hoy no vamos a hacer cualquier pizza, vamos a hacer una pizza con alma, una pizza que lleva consigo un mensaje de alegría y buenos deseos. Y es que hoy es un día de esos que marcan, un día de estrenos, de nuevos comienzos, y vamos a celebrarlo de la mejor manera que sé hacerlo, entre aromas de tomate, queso fundido y una pizca de magia culinaria. Así que abróchense los cinturones de sabor y quédense conmigo hasta el final, porque esta historia tiene un ingrediente secreto que los va a sorprender. Y antes de que nos metamos de lleno en la harina, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así nunca se perderán ninguna de nuestras deliciosas creaciones. Hoy, la protagonista de nuestra historia culinaria es una persona muy especial, alguien que está a punto de dar un paso gigante en su vida, un paso que llena de ilusión y esperanza. Y ese alguien es Demet. Sí, así es, Demet. Y la razón por la que hoy me inspira a encender los fogones y amasar con cariño es porque Demet se muda a su nueva casa. Imaginen la emoción. Un nuevo hogar, un nuevo comienzo, un lienzo en blanco esperando ser llenado de recuerdos y momentos felices. Y por supuesto, qué mejor manera de darle la bienvenida a su nuevo nido que con una pizza hecha con todo mi corazón. No será una pizza cualquiera, no señor. Será la pizza especial para Demet. Y cuando digo especial, quiero decir que vamos a ponerle todo el empeño, todos los ingredientes que evocan calidez, hogar y un poquito de esa alegría que solo una pizza recién horneada puede traer. Piensen en la mudanza. Es un proceso, ¿verdad? Hay cajas por doquier, quizás un poco de caos, pero sobre todo, hay una energía palpable de expectativa. Es el momento de dejar atrás lo conocido y abrazar lo nuevo. Y en medio de todo ese ajetreo, nada como un bocado de algo familiar, reconfortante y sobre todo, delicioso. Por eso, la pizza es la elección perfecta. Es universal, es un símbolo de compartir, de familia, de esos momentos sencillos pero profundamente significativos. Y para Demet, esta pizza no solo será una comida, será un abrazo en forma de masa, un deseo de felicidad en cada bocado. Vamos a empezar por la base, porque una buena pizza empieza con una masa increíble. Hoy para la pizza de Demet, vamos a hacer una masa casera. Nada de prehechas, ¿eh? Queremos esa textura perfecta, ese borde ligeramente crujiente y esponjoso por dentro. La clave está en una buena harina de fuerza, levadura fresca, agua tibia, un poquito de sal y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Amasarla con paciencia, sentir cómo la masa se transforma bajo tus manos, cómo se vuelve elástica y suave, es casi un ritual. Mientras la amasamos podemos ir pensando en Demet, deseándole lo mejor en su nueva etapa. Imaginen, el aroma a levadura horneada, mezclándose con las esperanzas y los sueños que ponemos en cada uno de nuestros actos. Es como si la propia masa absorbiera toda esa buena vibra. Y ahora, la salsa de tomate. Aquí no nos conformamos con un tomate cualquiera. Queremos una salsa casera, llena de sabor. Tomates maduros pochados con un poquito de ajo y cebolla, un toque de orégano fresco, albahaca recién cortada y por supuesto, ese toque secreto que le da profundidad, una pizca de azúcar para contrarrestar la acidez y un chorrito de buen aceite de oliva. Cocinada a fuego lento para que los sabores se concentren y se vuelvan una sinfonía dulce y sabrosa. Esta salsa es como el abrazo cálido que envuelve todos los demás ingredientes, es la base sobre la que construimos la felicidad de la pizza. Pasemos a los ingredientes. Aquí es donde realmente podemos personalizar y hacerla especial para Demet. Aunque no sepa exactamente cuáles son sus favoritos, vamos a pensar en ingredientes que aporten alegría y confort. Yo personalmente para una ocasión así, me inclinaría por algo que sea un poco clásico pero con un toque gourmet. ¿Qué tal una base de mozzarella de búfala fresca, para esa cremosidad irresistible? Y encima podríamos añadir unos champiñones salteados con un poco de ajo y perejil, que le dan un toque terroso y delicioso. Y para algo de frescura y un contraste de sabores, unas rodajas finas de pimiento rojo asado. ¿Y por qué no? Unos trocitos de jamón serrano de buena calidad,
que se dorarán ligeramente en el horno y aportarán ese toque salado tan característico. La combinación de sabores es crucial. Queremos que cada bocado sea una pequeña explosión de placer. Pensar en los matices, la dulzura del tomate, la cremosidad de la mozzarella, el toque terroso de los champiñones, la dulzura del pimiento asado y el toque salado del jamón. Es como componer una canción para los sentidos. Y por supuesto, no nos olvidemos de esos pequeños detalles que marcan la diferencia. Unas hojitas de albahaca fresca espolvoreadas justo al salir del horno, para ese aroma fresco y vibrante. Un chorrito más de aceite de oliva virgen extra sobre la pizza caliente. Esos pequeños gestos hacen que una buena pizza se convierta en una pizza espectacular. Y si Demet tuviera alguna preferencia especial, pues la añadiríamos sin dudarlo. Pero la idea es crear algo que represente ese sentimiento de hogar, de bienvenida, de que se sienta cuidado y agasajado. Mientras preparamos los ingredientes, podemos imaginar a Demet en su nueva casa. Quizás está desempacando sus cosas, o tal vez simplemente está mirando por la ventana, imaginando cómo será su vida allí. Y justo en ese momento la campana suena, y ahí estoy yo con esta pizza humeante, con este aroma que promete alegría. Es un momento que se queda grabado, ¿verdad? Es más que comida, es un gesto, es una expresión de cariño y de apoyo. El horno ya está precalentado a la máxima temperatura. La pizza lista para entrar. Esa paciencia mientras se hornea es parte del encanto. Ver cómo el queso burbujea, cómo los bordes se doran, cómo los aromas se intensifican, es una anticipación deliciosa. El sonido del horno es casi como un corazón latiendo de emoción. Y cuando finalmente la sacamos caliente, dorada y perfecta, la satisfacción es inmensa. Es como ver nacer algo hermoso, algo que ha sido creado con amor. Y para hacerla aún más especial, podríamos pensar en un detalle extra. Quizás un pequeño cartelito sobre la caja que diga algo como bienvenido a tu nuevo hogar, Demet. Que esté lleno de alegría y momentos deliciosos. Con cariño y la familia del canal. O quizás, si fuera posible, prepararle un pequeño maridaje. Un refrescante vaso de limonada casera con un toque de menta, o incluso una botella de su bebida favorita. La presentación también cuenta, ¿no creen? Queremos que todo el paquete sea una experiencia de bienvenida inolvidable. Y aquí está el secreto, mis amigos. El ingrediente más importante en esta pizza especial para Demet no está en la lista de ingredientes. Es el cariño. Es la intención. Es el deseo genuino de que Demet sea feliz en su nuevo hogar. Cada corte de la masa, cada pincelada de salsa, cada pizca de queso, va impregnado de buenos deseos. Es como si estuviéramos enviándole un pedacito de nuestra energía positiva, de nuestro apoyo incondicional. Porque la comida, cuando se prepara con amor, tiene el poder de sanar, de consolar y de celebrar. Y esta pizza es una celebración de un nuevo capítulo, de nuevas oportunidades y de la vida misma. Así que si tienen a alguien en su vida que esté a punto de comenzar una nueva aventura, ya sea una mudanza, un nuevo trabajo o cualquier otro hito importante, consideren la idea de prepararles algo con sus propias manos. No tiene que ser complicado. Unas galletas caseras, un guiso reconfortante o, en este caso, una pizza hecha con el corazón. Verán la diferencia que hace ese gesto personal, esa atención al detalle que dice, pensé en ti. Espero que esta pequeña aventura culinaria les haya inspirado. La cocina es mucho más que alimentarse, es un lenguaje de amor, un medio para expresar nuestros sentimientos más profundos. Y hoy con esta pizza, estamos enviando un mensaje claro de bienvenida y de alegría a Demet. En resumen, hemos hablado de cómo la preparación de una pizza puede ser un acto de cariño, de cómo los ingredientes frescos y la dedicación en la masa y la salsa son clave, pero sobre todo, hemos enfatizado que el ingrediente secreto y más importante es el amor y los buenos deseos que ponemos en cada creación. Hemos diseñado una pizza que no solo nutre el cuerpo, sino también el alma, pensando en Demet y su nueva etapa. Y hasta aquí nuestro viaje culinario de hoy. Espero de todo corazón que hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué ingredientes le pondrían ustedes a una pizza de bienvenida? ¿Tienen alguna anécdota de cuando han cocinado para alguien especial en una ocasión importante? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha sacado una sonrisa o les ha dado hambre, por favor, regálenme un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos podamos compartir esta pasión por la cocina y las historias que la rodean. Y si aún no lo han hecho, no se olviden de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas delicias. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo con más sabor y más alegría. Adiós.